Cordial saludo, mi nombre es Stephanie Ipuz Montoya. Sean todos bienvenidos a este podcast educativo en el que se abordarán temas relacionados con la política educativa, la educación y la sociedad correspondientes a la asignatura Condiciones Sociopolíticas en la Educación Global. A lo largo de este espacio se dará respuesta a 5 interrogantes fundamentales en torno a la política, abordados desde una perspectiva conceptual, una mirada educativa y una reflexión situada en el contexto colombiano. Comencemos definiendo qué es la política. En su definición más simple, es cualquier cosa que los gobiernos decidan hacer o no hacer, lo que incluye tanto decisiones explícitas como omisiones. Esta puede entenderse como texto y como proceso. Esto significa que, en educación, una política no es solo un documento curricular, sino también su diseño, financiamiento e implementación en las escuelas y en el aula. Colombia es un país diverso, pero con profundas desigualdades. Por ello, las políticas educativas no pueden diseñarse únicamente desde el Ministerio de Educación Nacional o desde miradas expertas externas, sino que deben construirse desde los territorios, reconociendo comunidades, contextos rurales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones vulnerables, es decir, desde el pueblo para el pueblo. No basta con redactarlas bien, es necesario preguntarse si realmente transforman las condiciones de aprendizaje y contribuyen al cierre de brechas. A partir de ello, surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los propósitos y tipos de política? Las políticas se diseñan para dirigir acciones y conductas, orientar instituciones y asegurar coherencia en la aplicación de normas y valores. Además, pueden clasificarse como simbólicas o materiales, incrementales o racionales y distributivas o redistributivas. Esto permite entender que no todas las políticas tienen el mismo alcance. Algunas son discursivas, mientras otras logran transformaciones reales. En Colombia, muchas políticas han sido más simbólicas que transformadoras, pues enuncian inclusión, calidad o equidad, pero no siempre se traducen en infraestructura adecuada, formación docente, conectividad o acompañamiento real. Algunas políticas de tipo material no han podido ser materializadas debido a situaciones de corrupción que se presentan en su puesta en marcha. Tal es el caso de los 70.243 millones de pesos colombianos destinados a la conectividad rural, cuya ejecución no se concretó, lo que derivó en la apropiación indebida de dichos recursos. Por otra parte, es fundamental fortalecer políticas redistributivas, ya que no se puede tratar igual a territorios históricamente desiguales. En este punto, es pertinente preguntarnos qué es la política pública y la autoridad estatal. La política pública es la forma en que el Estado responde a problemáticas sociales mediante decisiones, normas y acciones, lo que se ha denominado como la asignación autoritaria de valores. Estas decisiones se sustentan en la autoridad estatal, entendida como el poder legítimo para orientar conductas y asignar recursos. En educación, esto implica que el Estado define currículo, evaluación, financiamiento y lineamientos de calidad. Sin embargo, esta autoridad no debe ejercerse de manera vertical, sino con participación de los actores educativos, secretarías, docentes, estudiantes, familias y comunidades en general. En Colombia persisten brechas importantes entre lo rural y lo urbano en cuanto a acceso, permanencia e infraestructura. Por ello, el papel del Estado no debe limitarse al control, sino a garantizar condiciones reales de equidad y calidad educativa. Ahora bien, al observar el contexto actual, cabe preguntarse ¿qué cambios en los procesos de la política educativa identifica el autor? El autor plantea que la globalización ha transformado la política educativa, llevándola de un enfoque nacional a uno global, con énfasis en la eficiencia, la competitividad y el desarrollo del capital humano. Esto ha implicado una mayor influencia de organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y la UNESCO, y el uso de evaluaciones estandarizadas como criterio de calidad. En este contexto, la educación empieza a medirse en términos de resultados, indicadores y rendimiento, incorporando el lenguaje como calidad, desempeño y rendición de cuentas. Sin embargo, existe el riesgo de reducir la educación a lógicas de mercado, llevándola a metas netamente económicas y productivas. En Colombia, esto se evidencia, por ejemplo, en la aplicación de las pruebas como PISA, en donde los resultados traen consigo desafíos importantes, dado que siguen por debajo del promedio de la OCDE. No obstante, analizarlos de manera aislada invisibiliza factores como la pobreza, el conflicto armado y las brechas digitales. Además, en ocasiones se adoptan metodologías internacionales sin suficiente contextualización, lo que genera desajustes frente a las realidades de los estudiantes. Finalmente, es importante preguntarse cuál es la relación entre la educación y el desarrollo.
Los textos plantean que la educación sea vinculado al desarrollo principalmente desde la perspectiva del capital humano, es decir, como un medio para fortalecer la economía global y la competitividad. Sin embargo, esta visión resulta limitada si no se amplía hacia una comprensión del desarrollo humano integral. La educación también forma ciudadanos críticos, promueve la equidad, fortalece la convivencia y contribuye a la transformación social. En Colombia, esta relación debe entenderse desde una perspectiva más amplia. En un país multicultural y en vía de desarrollo, la educación no puede reducirse a responder a las demandas del mercado, sino que debe contribuir al cierre de brechas, al reconocimiento de la diversidad, a la construcción de una sociedad más justa y a la transformación social. En este sentido, la educación puede reproducir desigualdades o convertirse en una herramienta para modificarlas. En conclusión, la política y la política educativa no solo son documentos normativos, sino procesos importantes que involucran decisiones, acciones y relaciones de poder que impactan directamente a la escuela y a la sociedad. En ese sentido, se hace necesario repensar la educación desde las realidades del territorio. En contextos rurales, por ejemplo, donde los estudiantes se ausentan en épocas de cosecha, la escuela debe implementar estrategias flexibles que lleven el aprendizaje hasta sus hogares. Esto implica reconocer la diversidad de contextos y evitar enfoques estandarizados que desconocen las realidades culturales, sociales y económicas del país. Por otra parte, es evidente que no todas las políticas logran transformaciones reales, especialmente cuando carecen de recursos, seguimiento o contextualización. A ello se suma la influencia de la globalización, que ha priorizado la medición y la competitividad, pero que no puede ser el único criterio para valorar la educación. Finalmente, se reafirma que la educación debe entenderse como una herramienta para el desarrollo humano integral, orientada a cerrar brechas, reconocer la diversidad y formar ciudadanos críticos, capaces y comprometidos con la transformación de su realidad. Muchas gracias por su atención.